106.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. Este miércoles 11 de marzo del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Maurice Aybar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño. Buenos días en Santiago de los Caballeros, a Ramón Paulino, así late la ciudad, el corazón, a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, y a nuestro catedrático del sector agropecuario, Manuel González Manegonte, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y todas. A las 7, un minuto, de inmediato vamos con los temas que tenemos contemplados para el día de hoy. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Varios países han cuestionado la orden ejecutiva del presidente Obama, en el que el presidente Obama declara a Cuba como un peligro para la democracia, para los Estados Unidos y para los intereses de Estados Unidos, cosa que a alguna gente le suena extraña, porque cuando se habla de peligro, la gente piensa en el peligro militar o en el peligro nuclear, en algún ataque de Cuba a intereses de Venezuela, a intereses estadounidenses. Y la verdad es que lo que esta situación expresa está remitido a otra área, está remitido a otro orden. La labor de desestabilización tiene que ver con el hecho de que hay gente vinculada a actividades ilícitas. Esas actividades ilícitas se hacen con una moneda que es de Estados Unidos quien la genera, que es el dólar. Eso desde el punto de vista estadounidense, para ciertos sectores es considerado como un factor de inestabilidad. Y los atropellos que ha cometido Venezuela contra el orden elemental democrático, que han sido a la vista de todos, pues también son un absurdo en esta época. ¿Hasta dónde puede llegar este conflicto? Bueno, el embajador dominicano de Venezuela, República Dominicana, don Alberto Castelar, parece que se ha soñado con la posibilidad de un ataque militar de Estados Unidos a Venezuela. Pero bueno, esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. ¿En base a qué Estados Unidos tiene que producir una acción militar en Venezuela? ¿Por qué razones? Es decir, eso no está en la agenda, ni creo que estará en la agenda. La situación de Venezuela es muy distinta, a la situación de Panamá con Noriega, donde Estados Unidos apeló a la medida extrema de política exterior, que es la de una invasión, que es la más costosa en todos los sentidos. Y es una medida extrema. Es una medida extrema. En lo que se ha anunciado hasta ahora, incluso no incluye la figura del presidente de la República. Están hablando de otros 7 individuos ahí que están en
mecanismo de represión del régimen que está en una serie de instancias, pero no incluye la figura del presidente Maduro. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar las repercusiones de este conflicto? La que algunos pueden imaginar por el pronunciamiento que ha hecho Cuba en el día de ayer es que esto puede afectar el clima de entendimiento que hay entre Cuba y los Estados Unidos. Esta declaración que hizo Cuba en el día de ayer de repudio, de condena a esta orden ejecutiva de Obama, incluso una nota del propio Fidel Castro a Maduro, etcétera, etcétera. Yo creo que la agenda de Cuba y Estados Unidos continuará. Cuba, pues, está jugando y va a jugar su propio juego. Históricamente Cuba ha jugado su propio juego. Lo ha jugado. Camaño, Francisco Alberto Camaño Deñó, cuando se presentó con quienes les acompañaban por Playa Caracoles, cuando se presentó por Playa Caracoles, pues al país, no contó con el apoyo cubano. No contó con el apoyo cubano porque ya la agenda de Cuba era otra. Era otra. Cuba siempre ha jugado su propio juego. Su propio juego. Ahora Cuba tiene su propio juego. Y la prueba de ello es que Cuba llevó a cabo sus negociaciones con Estados Unidos y Venezuela fue el último en enterarse. Ya Venezuela fue enterada cuando el asunto ya era prácticamente un anuncio. Entonces ahí se le participó a Venezuela. Y ustedes vieron que la reacción de Venezuela pues fue una reacción de sorpresa, de rechazo, etcétera, porque Cuba llevó a cabo y seguirá llevando a cabo su entendimiento con Estados Unidos por su propia cuenta. Pero además, le queda de otra a Cuba. ¿Tiene Cuba otra opción? Pero para Cuba, lo que ha ocurrido con Barack Obama, lo que Barack Obama está haciendo con Cuba es una misa de salud. Barack Obama está salvando a un ahogado. Es decir que ahí no hay la posibilidad. Sí, es entendible esta nota de solidaridad, pero ¿ustedes creen que los cubanos no son los primeros que tienen su distancia frente a todas estas locuras? Ellos han sido y fueron el sustento de Nicolás Maduro. Como decía ayer, el sustento frente a Diosdado Caballo. No nos gusta este señor. No nos gusta este señor porque este señor liga la política con los negocios. Este otro no liga la política con los negocios. Él es político. Podremos decir que carece de condiciones para ejercer un liderazgo como el que amerita una sociedad tan fragmentada para conducir un país, porque este hombre no es el líder de un sindicato, que el sindicato es una actividad sectorial y él lucha por los intereses de un sector determinado. No, este hombre se supone que dirige una nación y entonces tiene que equilibrar las cosas y siempre pensar en el bienestar de la gente. Siempre pensar en el bienestar de la gente. Entonces, los cubanos los prefieren y a la hora de la hora imponen a Maduro. A la hora de la hora imponen a Maduro. Pero ellos saben que lo que está llevando a cabo Maduro es insustentable. Insustentable, señores. Insustentable. Y ¿cómo puede parar esto en un día? ¿Quién sabe?
una economía liquidada por dos razones. Se dedicó durante 15 años el chavismo a perseguir cualquier iniciativa privada, a desmeritarla, a hacerla imposible cualquier iniciativa privada, sobre la base de que ellos tenían con qué suplir la falta de esa iniciativa privada. ¿Por qué? Porque el petróleo daba para ponerle ingreso a la gente que no tenía ingreso. Entonces se le ponía ingreso, no importa que se vayan las empresas, mire su dinero aquí. Nosotros tenemos riquezas que no se acaban y antes usted no la disfrutaba porque se la robaban 2 o 3, mírela aquí. Entonces esa riqueza no se estaba usando ni se usó nunca para producir desarrollo, sino para subsidiar la vida de la gente. Llega el momento en que esa riqueza coyunturalmente carece de liquidez. Carece de liquidez porque se han derrumbado los precios internacionales del petróleo. Para las economías exportadoras de petróleo, para los países exportadores de petróleo, lo que está representando esto de la baja de los precios internacionales del petróleo anda por el orden de los 2 billones de dólares perdidos, dejados de ingresar por el concepto de la baja de los precios del petróleo. Algunos estaban preparados, otros no estaban preparados, y Venezuela está entre los que tiene las peores condiciones. Entonces esto será pasajero, esto no creo que tendrá mayores repercusiones. Después del cumplido de declaraciones de censura a Estados Unidos, cada quien seguirá su propia agenda. Cada quien seguirá su propia agenda porque tampoco Venezuela tiene hoy con qué sustentar otra agenda. Y seguiremos viendo con pena este país, un país riquísimo como es Venezuela, y resulta que la gente no tiene seguridad de encontrar un rollito de papel higiénico en un supermercado. No tiene seguridad. Esas son cosas como esas, son lujo y son aventura en el día de hoy. 7:12 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sería importante que algunos de los técnicos que trabajaron con el presidente Danilo Medina su discurso, pues respondieran cuestionamientos que se han hecho sobre el tema del empleo. En principio, nosotros, estando pues en el propio Congreso, donde se celebró la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, en la que el presidente rindió sus memorias, conversamos con algunos empresarios y le preguntamos sobre el dato, y los empresarios pues avalaron el dato del presidente Danilo Medina. Dijeron que sí, que el dato era correcto. Pero resulta que después se han producido algunos cuestionamientos. El pasado lunes, pues se publicó hubo un artículo de Miguel Seara Hatton justamente sobre este tema. La pregunta es: se crearon 299.325 empleos formales, y la verdad es que él, con datos muy concretos, pues deja muy mal parada el planteamiento del presidente Danilo Medina. Por eso digo que sería importante que los técnicos que trabajaron esta información con el presidente Danilo Medina, si alguno de ellos quisiera, pues por favor dar una explicación sobre esto, sería importante. ¿Por qué? Dice Seara Hatton
que la única fuente que permite establecer el nivel agregado de la cantidad de empleos es la llamada encuesta de fuerza de trabajo. Es una encuesta que hace el Banco Central. Por ejemplo, en las 10 veces que el presidente se refirió al tema del empleo en el discurso, solamente en una habló de datos agregados. 2 fueron anecdóticas, sin cifra, y 7 a situaciones parciales de proyectos específicos, zona franca, préstamo, pyme. Entonces, dice que la encuesta de fuerza de trabajo de el Banco Central hizo lo siguiente. Entre octubre de 2012 y octubre de 2014, y acuérdense que estamos hablando del año 2014, se habían creado, según esta encuesta del Banco Central, que dice Seara Hatton que es la única fuente para determinar este dato que ha ofrecido el presidente Danilo Medina, y estamos hablando que esta encuesta cubrió pues octubre de 2012, octubre 2014. Se habían creado, según esta encuesta de fuerza de trabajo, 235.6 mil empleos, de los cuales 197.000.1, es decir, el 77% fueron formales. Estamos hablando de 177.000 empleos formales, no de 299.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es el 38% y que esto representa los 197.1 mil empleos que se habían creado en 2012 octubre, 2012 octubre y 2012 octubre, 2014 octubre. Los 191.1 empleos representan el 77% de los empleos que fueron formales y el 38% fueron informales. Entonces, dice, las cifras de la encuesta de fuerza de trabajo llegan hasta octubre y las próximas serán en abril de 2015. Así que estimaron 2 veces para llegar a finales de diciembre de 2014, como dice el discurso. No hay forma de alcanzar esa cifra de 299.000 empleos formales, pues los empleos formales tendrían que aumentar en un 52% en el 8% del tiempo. Es decir, si hasta octubre de 2014 hay 177.000 empleos formales y entonces ya este es octubre de 2014, lo que vienen son los 2 meses finales del año, que representan el 8% del tiempo. Ahí no había posibilidad de un crecimiento tan grande, o no la hay, en el 8% del tiempo, es decir, noviembre y diciembre de 2015, lo cual es imposible porque el 48% del aumento del empleo se había realizado en el 92% del tiempo. El 48% del incremento del empleo ocurrió en el 92% del tiempo, por lo que no es posible que en el 8% del tiempo se expresara una multiplicación de un 52% del empleo. Durante ese periodo ingresaron al mercado de trabajo 220.9 mil personas. Por tanto, la creación de empleos formales fue de 89% de los ingresos y los informales apenas se cubrió a todos los que entraron. Es decir, se creó empleo para los que entraron al mercado de trabajo, pero muy poco para los que estaban cesantes. De hecho, aumentó, de forma que la tasa de desempleo ampliada apenas se redujo a pesar del tremendo crecimiento económico en 7.3. Bueno, señores, cuando el presidente Danilo Medina pronunció su discurso, yo comentaba al otro día que se requiere, que era lamentable, que la oposición se limitara a dar opiniones que no estaban avaladas con cifras. Aquí hay opiniones que están avaladas con cifras, que están avaladas con datos y que por lo tanto ameritan una respuesta seria
que yo espero que alguno de estos técnicos se anime, porque aunque usted puede decir, mire, esas cosas no las lee mucha gente, para que usted carezca de credibilidad, lo único que hace falta es que a poca gente usted no le genere credibilidad. Eso, desde luego que se expande. Entonces, ese dato yo creo que merece una respuesta adecuada. Hay otras informaciones. Que son conexas. Por ejemplo, hoy los periódicos traen la información del impacto del embarazo de adolescentes en la República Dominicana, que es un tema que hemos tratado, y en la República Dominicana estamos hablando de un 25%, que es uno de los más altos de la región. Lo ubican en el tercer país de un grupo de 6 que fue evaluado en América Latina. Y qué coincidencia cuando uno ve otros datos, esos países donde hay mayor embarazo de adolescentes son los países que tienen más pobreza crónica, que es otra información. República Dominicana es el 6º país con mayor pobreza crónica de la región. El que mayor pobreza crónica tiene es Guatemala, en la región. Le sigue Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador y República Dominicana. No sé por qué no está el dato aquí de Haití. Estamos hablando entonces de la región de América Latina, pero bueno, y Haití. Que debe estar por encima de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, de Ecuador, y en 6º lugar está la República Dominicana. Después está El Salvador. La pobreza crónica está expresada en el hecho de que las personas tienen que desenvolverse con no más de $4 diarios. Todo el que se desempeña con $4 diarios, con menos de $4 diarios, está considerado que vive en pobreza crónica. Y hay otros factores también para medir la pobreza. Y aquí hay un dato en el que nosotros de manera empírica hemos hablado y hemos sustentado, que también es un estado mental. Entonces, el estudio sobre pobreza crónica así lo plantea. El informe también resalta que el estado mental también constituye un importante factor impulsor de la pobreza crónica. La situación de pobreza ejerce presiones adicionales sobre las personas, influyendo en su estado mental y en su proceso de toma de decisiones de la manera más pronunciada que en el caso de aquellas que gozan de una situación más próspera. La gente es pobre, cuando carece de esperanzas de progreso y cuando en su propia mente anula esas esperanzas de progreso. Cuando la gente entiende que es pobre y que va a morir pobre, esa es su mentalidad. Y entonces todo lo desarrolla en función de esa mentalidad. Y se reduce a cosas muy elementales y termina entonces reproduciendo ese círculo de la pobreza. Hay otros datos estadísticos que ya dejo para comentarios posteriores sobre el impacto de la fuerza de empleo extranjera en la República Dominicana. Son las 7:23 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Cuando se vuelva a reunir el comité político del PLD, que habrá de ser convocado a final de este mes, el PLD ese día va a aprobar la fecha de sus primarias y el tiempo que habrá para que los precandidatos de ese partido hagan campaña. Esa será la agenda y serán los puntos
sobre lo que se va a llevar a cabo esa próxima reunión del comité político del PLD cuando se convoque. Fijación de la fecha para la escogencia interna de su candidato presidencial, fijación de la fecha para la escogencia de sus otros candidatos y el tiempo del que tendrán disponibles esos precandidatos para hacer su campaña. Ustedes se preguntan, ¿y el tema de la reelección no será tratado en una próxima reunión del comité político? Ese tema nunca ha sido un tema del comité político, porque el comité político del PLD, para los que no lo saben, jamás ha tomado una decisión. Jamás ese comité político ha tomado una decisión. Ni siquiera en los tiempos de Juan Bosch ese comité político tomaba una decisión. El comité político iba a avalar las decisiones que ya habían sido consensuadas con el único líder que tenía el partido entonces, que era don Juan. Incluso se establecía quién iba a hacer cada propuesta. Y reunido el comité político, aquí formalizamos y aprobamos lo que pues se ha consensuado. Después de la desaparición de Juan Bosch y ya en los tiempos en los que don Juan estaba en condiciones en las que ya su liderazgo empezaba a afectarse y por lo tanto su autoridad en el partido, surgió un grupo que se llamaba la OTAN que predecidía algunas cosas. Ese grupo hoy es un club social. Un club social que incluso le daría vergüenza reunirse donde se reúne, porque se reúnen en un lugar donde un señor lo viola todo porque es una vaca sagrada y hay que mantenerlo ahí. Porque también parece que ni siquiera familia tiene. Porque hay una etapa de la vida de la gente que la gente necesita que la familia le ponga un alto. Entonces, ¿qué pasa? Que este tema, después de que la OTAN ha pasado a ser un club social, el PLD, pues, lo manejan los dos liderazgos fundamentales. Entonces, no hay tema importante que vaya ahí que no haya sido un tema previamente consensuado entre los dos líderes del partido. No importa que ustedes vean que fue fulanito el que planteó la moción o que produjo. No. Si no ha habido un consenso, eso no va ahí. Y el tema de la reelección no es un tema de agenda en el PLD, ni en el comité político del PLD. Es un tema cerrado. Cerrado. Y qué lástima que cerrado con un costo de imagen que fue innecesario, porque usted está invirtiendo absolutamente para nada. Y lo digo porque me apena mucho que el tema concluya como va a concluir, porque Danilo Medina debió pues haber agotado este periodo sin haber generado la duda de que buscaba una prolongación. No va a alcanzar la prolongación porque no hay posibilidades de eso. No hay posibilidades absolutas de eso, no la hay. Y sin embargo, se va a quitar el mérito de ser lo que él es, un hombre apegado a su palabra. Y justamente hay algunos mensajes que ya anoche en un lugar me enseñaban un mensaje. Ese mensaje no sé si se está colocando, si se va a colocar algunos programas de panel, etcétera,
creo que lo han estado colocando. Es un desayuno en la casa de Andrés Terrero, en el que Danilo aborda el tema de la reelección. Y lo aborda en forma categórica, señores. Categórica. Pero en forma categórica. En función de por qué su plan se limitaba a 4 años. Y él explicaba que las metas que él se está planteando no se agotan en 4 años. Es decir, que incluso hay planes que son a 20 años. Pero él hablaba de la necesidad de un presidente que viniera y gobernara por 4 años y que cumpliera con eso. Y que el país se diera ese tipo de agenda, no importa quién esté. Qué lástima que para esta situación, pues usted se vea expuesto a tener que, digamos, ser respondido con sus propias expresiones. Que el presidente de manera directa no ha estado en eso, ni le ha dicho a nadie que está buscando reelección, eso es verdad. Ahora, que gente del entorno hace entender que el presidente está en eso, y entonces la imagen que va a quedar es que estuvo en eso y no pudo. Que estuvo en eso y no pudo. Yo prefiero conservar la imagen de un hombre que le dijo claro a este país cuál era su propósito. De un político distinto, de un político de palabra. Eso es lo que yo prefiero preservar, y creo que es lo que más le conviene a la sociedad dominicana. Pero muchos no entendieron eso. Todavía estamos a esta altura de que ese es un tema cerrado. Es un tema cerrado y siguen insistiendo en un tema cerrado. Los movimientos que se produjeron aquí el fin de semana pasado y ya las cosas que se preanuncian y que están establecidas, lo dicen claramente. Claramente. Sector de Leonel Fernández, una posición muy clara. El presidente Fernández no modificó constitución. No lo hizo para él. Por tanto, no lo hará para nadie. Cuando él se religió, no tenía impedimento constitucional. Pero, ¿ustedes creen que si yo conozco esa posición que se estableció, quienes estaban en el lugar, lo que se habló allí, ¿ustedes creen que todo lo demás no lo conocen? ¿Por qué seguir perdiendo tiempo y haciéndole perder tiempo al país y distrayendo la atención sobre un tema que está cerrado? Cambio y fuera.